le bendiga, iglesia. Qué bueno vernos una vez más. Vamos a retomar una vez más lo que tiene que ver con la miniserie de siervos enseñándonos a ser siervos. Génesis capítulo 24. Para empezar, amados hermanos, quería solamente traer a colación algunas cosas que sé que todos la conocemos. En el día en que vivimos, estamos en tiempos donde por el pecado, la falta de honestidad, la falta de verdad es lo común. Creerle a alguien se hace cada vez más tan difícil, amados hermanos. Y yo sé que a muchos de nosotros nos pueden venir a la mente situaciones en las que a veces vamos a un lugar y es como que dudamos mucho de lo que el otro nos está diciendo, precisamente por el mundo en el que vivimos, por la falta de verdad, por la falta de honestidad. En la Biblia esto no es una excepción. Nosotros encontramos relatos en la Biblia donde aparecen situaciones como estas. Y yo creo que Dios la dejó aquí porque Dios quiere decirnos algunas cosas con relación a la honestidad y la verdad. Vamos a Génesis 24, verso 29 al verso 51. Vamos a tener primero una lectura que es un poco extensa, pero es necesaria. Génesis 24, dice allí, verso 29 en adelante. Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven bendito de Jehová, porque estás fuera, he preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante qué comer. Mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces dijo, hablando del siervo, yo soy criado de Abraham y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le había dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mí, mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia. Y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Verso 42. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro. Y descendió a la fuente y sacó agua. Y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí. Y dijo, bebe y también a tus camellos daré de beber. Y bebí. Y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré a Jehová. Y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo. Y si no, declarádmelo también. Y me iré a diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Toda esta porción, que es un poco extensa, toda esta porción la veremos con un encabezado, que es, el siervo de Dios es veraz en lo que hace
y lo que dice. Ese es nuestro encabezado. El siervo de Dios es veraz en lo que hace y lo que dice. Para empezar, hermanos, solamente recordar, para que tomemos el punto donde nos encontramos. Estamos en Génesis 24, la historia donde Dios, Abraham, manda a buscar esposa para su hijo Isaac y lo hace a través de su siervo. Hasta aquí, el siervo de Abraham ya ha sido prosperado en su viaje por Dios. Ya encontró la doncella, interactuó un poco con ella. Ahora Rebeca, que es la doncella, corre a su casa, va y cuenta todas las cosas que le han pasado y las cosas que le ha dicho el siervo de Abraham. Y aquí, en casa de Rebeca, cuando ella está contando todas estas cosas, entra en escena otro personaje. En la Biblia, amados hermanos, no se mencionan todos los nombres de todos los personajes que interactúan, tampoco en nuestro relato. Pero el nombre de Labán sí sale a relucir, sí se mencionan las interacciones de él. Yo creo que específicamente aquí Dios quiere resaltarnos algunas cosas. Yo quiero que leamos, hermanos, detenidamente, no lo que yo resalto, sino lo que la Biblia resalta. Leamos. Capítulo 24, Génesis, verso 29, dice allí: y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Cabe una pregunta, amados hermanos y visitas. ¿Qué motivó? ¿Qué movió a Labán a correr hacia donde estaba este hombre? Bueno, vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que es un poco más dinámica y nos da una comprensión mejor de cómo fue que acontecieron los sucesos aquí. Génesis 24, verso 29 en la Nueva Traducción Viviente, dice así: Rebeca tenía un hermano llamado Labán, el cual salió corriendo al manantial para encontrarse con el hombre. ¿Por qué? Verso 30. Había visto el anillo en la nariz de su hermana y las pulseras en sus muñecas, y había oído a Rebeca contar lo que el hombre le había dicho. Así que corrió hasta llegar al manantial, donde el hombre aún estaba parado al lado de sus camellos. Verso 31. Entonces Labán le dijo: ven y quédate con nosotros, hombre bendecido por el Señor. Wow. ¿Por qué estás aquí, fuera de la ciudad, cuando yo tengo un cuarto preparado para ti y un lugar para los camellos? Diría alguien por ahí, amados hermanos y visitas, tanta amabilidad me confunde. De repente Labán es el hombre más servicial que existe. La parábola del buen samaritano debió estar Labán ahí. De repente Labán es el hombre más servicial que existe. Y esto nos deja ver de manera rápida, amados hermanos, que en muchas ocasiones, detrás de mucha amabilidad, puede haber mucha mala intencionalidad. Seamos cuidadosos, amados hermanos. Detrás de mucha amabilidad puede haber mucha mala intencionalidad. Hoy en día hay muchas personas cayendo en muchas estafas, precisamente porque muchas cosas ven muchas ventajas. Porque se dejan llevar de lo que sus ojos ven o del trato que alguien le está dando en un momento oportuno. Muchas personas. Aquí la Biblia es clara al ayudarnos a que nosotros podamos entender lo que Labán está haciendo. De hecho, otra versión dice, que es un poco más dinámica, del lenguaje actual, dice: y fue que como vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana y le oyó hablar, por esto vino a él. Cabe un gran contraste, amados hermanos, aquí. ¿Entre quién? Entre las acciones de Rebeca, la hermana de Labán, cuando se muestra servicial con el siervo de Abraham, y las acciones de Labán aquí. En los versos 15 al 21, el mismo autor divino que resalta esto aquí, nos resalta que Rebeca fue servicial con el siervo de Abraham porque ella vio algo. Ahora, la Biblia sí resalta lo que movió la servicialidad de Labán. Eso sí resalta la Biblia aquí. He aquí las acciones de una persona que no es transparente en su accionar, que no es honesta, que no es veraz, como dice nuestro título. He aquí las acciones de una persona que no es transparente en su accionar. Y hablando de transparencia,
quiero mencionar algo que leí, un artículo en un lugar, que me llamó bastante la atención. Dice así: la transparencia es la actuación que muestra verdad en sus hechos. Ser transparente, sigue diciendo la cita, es que después de todas nuestras acciones las personas puedan ver claramente lo que está del otro lado. Repito, ser transparente es que después de todas nuestras acciones las personas puedan ver claramente lo que está detrás de lo que estamos haciendo. Lo que estaba detrás de lo que Labán hacía no era la amabilidad, era lo que él había visto, lo que él había oído, que Rebeca le había contado en la casa a su hermana. Eso era lo que estaba detrás de lo que Labán estaba haciendo. Nosotros hicimos esa pregunta. Ahora debemos hacer una pregunta a nosotros. ¿Qué está detrás de lo que nosotros hacemos cuando visitamos un lugar? En los evangelios se muestra en muchísimas ocasiones cómo el Señor Jesucristo condenaba a muchos por las acciones que mostraban para ser vistos por los hombres. Eso lo vemos mucho en los evangelios. Seguimos con la pregunta para nosotros. ¿Qué está detrás de lo que nosotros hacemos cuando visitamos un lugar? Cuando ayudamos, cuando servimos, cuando tratamos a alguien con amabilidad. ¿Qué está detrás? ¿Congraciarnos? ¿O es simplemente algo desinteresado, solo por servir? ¿Qué está detrás? Yo creo que aquí hay enseñanza para nosotros, amados hermanos. Hay enseñanza. Primero, seamos genuinos, seamos transparentes, seamos honestos. ¿Por qué? Porque Dios vio la intención de Labán. Dios también está mirando tu intención y mi intención. Seamos honestos, seamos genuinos. Porque así como Dios miró a Labán, Él está viendo lo que tú y yo hacemos, nuestras intenciones. Aunque otros no lo sepan, aunque otros no nos conozcan, aunque otros no vean nuestro corazón, Dios ve lo que está detrás de lo que nosotros hacemos. Proverbios 15, verso 3, dice en su primera parte: los ojos de Jehová están en todo lugar. Dios no se va con el amague, como dicen por ahí. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, y claro, recordar que el evangelista allí, el apóstol Juan, trata de que nosotros podamos comprender la unidad que hay entre Cristo y Dios. Y él, en el capítulo 2, verso 25, hablando de Cristo, dice allí: y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Cristo sabía lo que había en el hombre. Él sabía de Natanael, quien antes de verlo, él sabía lo que había en su corazón, de tal forma que antes de hablar con él, ya él sabía lo que había en el corazón de Natanael, como lo vemos en Juan 1, 47. También en el capítulo 6, verso 26, él reprocha a un grupo que le buscaban porque estaban interesados en la comida. El mismo Cristo. Hay personas que son mayores de edad que a veces ven algo que no les cuadra. Algo como que ellos se lo encuentran medio extraño y ellos dicen: fulana o fulana andan detrás de algo, porque ellos nos están viendo a nosotros. Hay personas que están en un lugar y nos ven y ellos dicen: fulana o fulano andan detrás de algo. Y personas que dicen así lo pueden hacer por intuición, por presentimiento, por suposición, lo pueden decir por experiencia. Con Dios no sucede así, amados hermanos y visitas. Dios todo lo ve y todo lo sabe acerca de nosotros, como lo sabía de Labán. Segundo, Dios no solo ve y sabe todas las cosas, Dios es también quien saca todo a la luz. Hoy tú y yo podemos saber la verdad de lo que sucedió aquí. ¿Sabes por qué, amado hermano? ¿Sabes por qué? Porque Dios lo reveló en su palabra. Por eso nosotros lo sabemos. Si la Biblia no nos destacara eso, nosotros no supiéramos: bueno, Labán lo hizo porque lo quiso hacer. Simplemente supiéramos, porque no le vamos a agregar a lo que la Biblia no está diciendo. Pero la Biblia está haciendo un énfasis en esto. ¿Y usted sabe a qué apunta todo esto, amados hermanos y visitas? Al justo juicio de Dios. ¿Por qué?
Porque si hay alguien que todo lo sabe y que todo lo traerá a colación un día, ese es Dios. Él ha dicho en su palabra que un día Él traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, todo lo que nadie sabe, todo lo que tú has hecho, lo que yo he hecho, que nadie nos ha visto en ello, sea malo, sea bueno, como dice Eclesiastés 12:14. Y hablando de ese justo juicio de Dios, dice Romanos 12:16 en la Nueva Traducción Viviente, y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Sí, la tuya. ¿Tú que me ves? La mía también. Yo no estoy exento de eso. Ninguno está exento de eso. La vida de cada uno de nosotros. Todo lo secreto de cada uno de nosotros, Dios un día lo traerá a juicio. Y eso que pasó con Labán, que Dios vio su intención, eso muestra un poquito de acerca de eso. Muestra un poquito. Yo de verdad, hermanos, hay cosas que se pueden demostrar, que pueden ser demostrables. Por ejemplo, si yo robé, alguien me puede demostrar que yo he robado. En muchas ocasiones también alguien me puede demostrar si yo he hablado mentira. Me puede enfrentar con la verdad. Ahora, saber la intencionalidad con la que el otro ha hecho algo es algo muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos el corazón, no lo vemos. De hecho, ni siquiera el médico, utilizando los equipos que usa, haciendo los estudios, aunque él vea, él lo que está viendo un órgano, pero él no ve las intenciones del corazón. Ni aún un médico sabe las intenciones del corazón. Pero el que habrá de hacer un justo juicio, dice precisamente que el juicio será justo, porque él todo lo ve. En Jeremías capítulo 17, verso 10, él dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esa es la pregunta allí. Y responde, verso 10: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Con este relato de Labán que está aquí, amados hermanos, Dios lo único que quiere es abrir nuestros ojos, porque Él quiere llamar nuestra atención. Él quiere llamar nuestra atención para decirnos que no hay uno que no necesite la justicia de Cristo, porque aunque a ti nunca nadie te haya visto hacer tal cosa, Dios todo lo sabe de ti, como Dios también todo lo sabe de mí. No hay uno que no necesite la justicia de Cristo. Por eso yo creo que el mejor consejo, o sabiendo esto, lo que debemos hacer es lo mismo que David le dice a su hijo Salomón en Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 9. Dice allí: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Al saber que Él todo lo sabe de nosotros, ¿qué nos toca hacer? Buscarle. Y si le buscamos, le encontraremos, como le dice David aquí a Salomón. Si venimos en arrepentimiento pidiendo perdón, Él nos perdona, porque Él es el Dios perdonador. Dios todo lo ve, eso es lo primero. Seamos honestos, seamos veraces. Dios todo lo ve y todo lo sabe de nosotros, pero Dios también todo lo traerá a juicio un día. Todos necesitamos la justicia de Cristo. Ahora bien, nuestro texto central no solo describe la falta de honestidad de Labán, sino que también describe la veracidad del siervo de Abraham. Génesis capítulo 24, verso 33, dice allí: y le pusieron delante qué comer, mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: habla. Amados hermanos, la Biblia dedica desde el verso 34 hasta el verso 48 15 versículos solo para decirnos todo lo que este siervo dijo. Este siervo no omitió nada. Yo me imagino a los que andaban con el siervo: fulano, pero ya nosotros tenemos hambre. Tú vas a decir todo como sucedió. 15 versículos en la Biblia solo para relatarnos una vez más todo lo que había acontecido. 15 versos.
Este hombre dijo las cosas tal y como sucedieron, como debería ser siempre todo hombre de Dios. Decir las cosas tal y como suceden. Es la vida del no piadoso que está llena de engaños y mentiras. Romanos capítulo 1, verso 29, hablando de allí de un grupo de personas, dice la Biblia que ellos están llenos de engaños. Es la vida del que está apartado de Dios que está llena de engaños, no la vida de los piadosos. A diferencia de Labán actuando, aquí vemos a un hombre siendo veraz en su hablar, que así seamos nosotros también. Nuestro texto inicia diciendo de una manera que a mí me llama bastante la atención, amados hermanos, cuando el siervo de Abraham le responde a Labán, luego en la casa. Dice el verso 34, entonces dijo, yo soy criado de Abraham. A mí me llama bastante la atención eso. Yo soy criado de Abraham. ¿Saben qué, amados hermanos? Él se mencionó como él era en la historia, como él era en la vida real. El siervo de Abraham no se dio un título que él no tenía. Él no se puso un nombre que él no tenía. Yo veo a veces, y no los tengo aquí, pero yo veo a veces en las redes cómo suben muchos estados ahora donde las personas ponen lo que es falsas apariencias, la apariencia en las redes y la vida real de las personas. Si el siervo de Abraham estuviera entre nosotros, él no fuera así. Él se presentara en las redes tal y como él es, porque él era un hombre veraz. Los apóstoles, cuando escriben las cartas en el Nuevo Testamento, ellos escriben el mensaje como es. Pero ¿sabes qué, amado hermano? Ellos también hablan de ellos mismos como ellos son también. Ellos no se ponen un título que no es. Entre las cosas que Dios abomina, que Dios odia, que Dios desprecia, que Dios aborrece, según Proverbios 6, versos 16 al 17, está la lengua mentirosa. Entre muchas otras cosas, está también allí la lengua mentirosa. Una cosa es que nosotros contemos algo porque se nos olvidaron algunos detalles, que lo contemos a nuestra manera porque se nos han olvidado algunas cosas. Otra cosa es, muy diferente, que nosotros cambiemos la historia de cómo sucedieron las cosas por conveniencia. Son dos cosas totalmente diferentes. Por premura, por ser breve, o porque se nos han olvidado algunas cosas, nosotros podemos cambiar o abreviar la historia de cómo sucedió. Pero otra cosa muy diferente es nosotros querer cambiar las cosas por una intención en nosotros. Entre los muchos sinónimos de mentir está inventar. Una persona que no es veraz es una persona que está inventando. Cuando no somos veraces también, estamos falseando. Si vamos a contar algo, contemos las cosas como pasaron. Si vamos a transmitir algo, digamos las cosas como son. Ese es el mensaje, amados hermanos. Si vamos a contar algo, contemos las cosas como pasaron. Si vamos a transmitir algo, digamos las cosas como son. Dios odia, desprecia, abomina la lengua mentirosa, como dice el libro de Proverbios. Lo que quiere decir entonces, amados hermanos, que Dios ama, se agrada, se deleita en la lengua verdadera. El cristiano tiene un llamado. ¿Cuál? Ser veraz. Ser veraz. Ser veraz se desprende del nuevo nacimiento, de una relación con Cristo. Efesios capítulo 4, verso 22 dice allí: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, verso 25, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Al estar en Cristo, tú y yo tenemos la capacidad de desechar, poner a un lado, abandonar el no ser veraces, abandonar el decir verdades a medias al estar en Cristo. Tenemos la capacidad de abandonar el decir las cosas para aparentar falsas impresiones al estar en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo logró el que tú y yo podamos hablar verdad el uno con el otro.
Y como Cristo logró esto, amados hermanos, hablemos verdad. Hablemos verdad. Hermanos, y si muchas cosas se van a olvidar, que por lo menos tengamos esto presente. Incluso como alguien decía, no necesariamente hablando de esto, hablando de otro asunto. Que donde haya un cristiano, amado hermano, haya una persona honesta. Que donde haya un cristiano, haya una persona veraz. En cualquier lugar. Que donde haya o esté presente un cristiano, haya una persona honesta. Que donde esté presente un cristiano, haya una persona veraz. A veces pensamos que tergiversando algunas cosas es que nos va a ir bien. Del verso 49 al verso 50 leemos que Labán y su familia entregaron a Rebeca al siervo para que se vaya a casar con Isaac, dando la impresión de que Dios bendijo, prosperó al siervo en todo el trayecto. Y es que, amados hermanos, Dios no nos usará, no nos respaldará, no nos acompañará si nosotros no somos personas veraces. Sí. En mí hay un deseo a veces de quedar bien, al querer quedar bien, de no decir las cosas como son, de no ser claro, no ser transparente, no ser honesto. Pero, amados hermanos, entendamos, Dios no nos usará, no nos respaldará, no nos acompañará si no somos veraces. Lo único que puede venir si no somos veraces es que lo que Dios puede traer es vergüenza. Como le pasó a Labán, que ya delante de, cuando leemos la Biblia, queda como una persona avergonzada, porque ya sabemos cuál era su intención. Dios puede traer vergüenza a través usar ese juicio, pero peor aún, Dios puede ser más severo. Dios puede traer un juicio si no somos veraces, igual como le fue a Ananías y a Zafira, que por no ser veraces, por no ser honestos, le vino un juicio de muerte. En primera de Pedro capítulo 1 verso 15 al 16, el llamado allí es: haced también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios sí se fija en lo que tú y yo hacemos, en lo que hablamos, en nuestra honestidad. En Proverbios capítulo 20 verso 6, y con esto vamos terminando, dice allí: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Amados hermanos, nosotros podemos dar razón a que los demás no nos vean como personas veraces. Pero si ha sido así, que esto sean cosas del pasado, no del presente. Repito, podemos dar razón a que otros, por nuestra manera de vivir, no nos consideren como personas veraces, honestos, transparentes. Pero que eso sean cosas del pasado, amado hermano. Que sean cosas del pasado, no del presente. Finalmente, la intención de Dios, y mi deseo ahora también, no es que ahora todos seamos honestos, veraces. Esa no es la intención. Y que al ser así nosotros nos ganemos el cielo. No lo podemos hacerlo porque eso no es lo que vemos en la palabra. Ahora, la intención de Dios es que podamos reconocer que tú y yo necesitamos al Salvador. Que no hay uno en este mundo, como decíamos anteriormente, que no necesite la justicia de Cristo. Por eso es que lo que nosotros necesitamos es tener a Cristo, y teniendo al Salvador, entonces podemos ser hombres creíbles y confiables. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tú siempre nos enseñas a través de ella. Danos, oh Dios, y que nosotros podamos ser hombres veraces, honestos, confiables, fruto, oh Señor, de tener una relación contigo. Que podamos entender que tú todo lo ves, todo lo sabes y todo lo traerás a colación un día. Permite aún que los que no te conocen puedan venir a Cristo, reconociendo, Dios, que necesitan de la justicia que solo Cristo nos puede dar para nosotros poder ser aceptos delante de ti. Que tu palabra, oh Dios, no haya quedado en el vacío. Que tu Espíritu Santo haga lo que nosotros no podemos hacer, Señor. En Cristo nuestro ruego. Amén. Hermano, que Dios le bendiga, que Dios siga siendo con cada uno de ustedes. Dios les guarde.